¿Sí? Ahí. Uno, dos. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Ah, aquí estamos. Bueno, el Señor los bendiga, hermanos. Un domingo más reunidos eh, para escuchar también su palabra, para aprender de ella. Y hemos cantado alabanza y hemos leído también una porción bíblica ahí en Josué, donde había una palabra que se repetía constantemente o era predominante. ¿Qué era esa palabra? Esfuérzate. Eso que estoy haciendo yo ahora es remangarse las mangas para ir a trabajar. Y bueno, sabemos que Josué tenía la gran tarea de continuar la tarea de Moisés, que no era una tarea menor, un pueblo numeroso que no nos podemos imaginar, porque siempre leemos la Biblia, no, eran 600.000 hombres, un grupo así más o menos. Era harta gente, mucha gente. Entonces el manejo de toda esa multitud era complicado y necesitaba entonces la fuerza del Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Pero fiel a nuestro estilo, vamos a ir a otra lectura que es Segunda de Timoteo. ¿Por qué es así? Porque vemos así que la palabra está unida por todas partes. Segunda de Timoteo, vamos a leer ahí en el capítulo 2. Yeah. Y vamos a ver entonces en este capítulo que Pablo, porque Pablo es el autor de esta carta, es la segunda carta que le manda a Timoteo, y vamos a ver que va a ocupar unas palabras parecidas a lo que le dijo el Señor a Josué. Entonces, para entrar un poquito en el contexto, recordemos que Timoteo estaba ahí como ministro en Éfeso y estaba teniendo algunos problemas por algo. Pablo le está escribiendo esta carta, que son cartas de amonestación, de ánimo, de exhortación para Timoteo, que recordemos que también era joven y también está en un momento de su vida a lo mejor que se sentía débil, estaba siendo bombardeado por gente que llevaba otras doctrinas y él necesitaba entonces este ánimo que Pablo le iba a dar a través de esta carta. Entonces vamos a leer primero toda la porción para que tengamos todo en mente. Así que leamos el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, ahí está la palabra, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hasta ahí vamos a leer. Entonces estamos viendo cómo Pablo está dando esta exhortación a Timoteo. Timoteo entonces estaba pasando por esta debilidad. Y la carta, si bien nosotros está separada por capítulos, empieza en el capítulo 1. Y ya en el capítulo 1, Pablo le había dicho, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, estaba en él y debía realzarlo. Eso está en el versículo 6. Y ahí también le dice algo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de las manos, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y así se vamos entrelazando entonces todo lo que está ocurriendo acá en el capítulo 2. Y empieza diciendo, tú pues, o sea, está diciendo, pero tú, y es imperativo. Hijo mío, porque recordemos que Pablo eh, lo tomó en amor como hijo adoptivo en cuanto a al ministerio.
y él le enseñó, y él le predicó el Evangelio. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, que lo que él está diciendo no es falso. Tiene a los testigos que eran Lucas y todos los que acompañaban a Pablo, eran los testigos que podían confiar o daban fe de lo que estaba diciendo Pablo, era verdad, que era cierto y que era palabra fiel. Entonces, le está diciendo, esfuérzate, esfuérzate. Y cuando estamos nosotros débiles, desanimados, alguien nos dice, esfuérzate. Ya, sí, me esfuerzo, sí. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hago? En la práctica. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué iba a hacer Timoteo? Esfuérzate ya, sí, yo me voy a esforzar. ¿Pero qué hago? Y aquí Pablo le va a ilustrar. Le va a ilustrar cómo debe esforzarse, cómo debe perseverar. Y la fuerza que está diciendo Pablo no viene de Timoteo. No le está diciendo, oye, saca fuerza porque tú tienes que hacerlo. No, dice, esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, en lo que Él ya tiene. Él ya lo tiene. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Está en ti. La gracia también la tiene. Gracia para servir. Y vemos cómo Dios siempre da fuerzas. Vemos en Isaías cuando dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. No sé si lo dije bien, pero algo así dice, que Él da la fuerza. Eso está en Isaías 40, creo. Si quiere lo busca, o ya lo sabe a lo mejor. Y en Efesios 6, también aquí ese lo tengo anotado, también dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, todo viene de Él. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar a que recibamos ese poder vertido sobre nosotros en alguna experiencia mística, en alguna emoción? Las emociones no. Las emociones siempre van arriba, abajo. No podemos basar nuestra vida en nuestras emociones. Porque a veces vamos a estar emocionalmente abajo y no podemos afirmarnos ahí. Y otras veces vamos a estar emocionalmente arriba, power, pero tampoco podemos afirmarnos ahí. ¿Dónde tenemos que afirmarnos? En su gracia, en su poder, en Él. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Y Pablo sabía eso muy bien. ¿Recuerdan allá en Corintios cuando él dice que él tenía un aguijón y él pidió al Señor? ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Ahí está lo mismo. Es lo mismo. Entonces Pablo estaba hablando como él lo había vivido también. Su gracia, su poder. Él da la fuerza. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entonces Pablo empieza a decirle estas ilustraciones, como las parábolas que daba Jesús, para que se entendiera un poquito mejor. Por eso Pablo le dice. Pero también fiel al estilo de nuestro hermano Guillermo, vamos a ir de atrás para adelante. Vamos, dice el versículo 6, iba a hablar del primer ejemplo, aquí es el último, pero yo lo tomé como el primero. Al final no tiene orden, pero lo vamos a tomar así. Dice, el labrador. El labrador dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo aquí? ¿Qué tienes que hacer? ¿Esperar sentado? No. Trabajar. Pero trabajar un horario, no, como el labrador. ¿Y cómo trabaja el labrador? Duro. Tempranito. Todo el día. Porque estamos hablando de esos tiempos. Y ese es el ejemplo que le está mostrando Pablo, como el labrador. Porque si él no trabaja, ¿qué va a pasar? Debe trabajar primero, ¿para qué? Para participar de qué? De los frutos. Si él no trabaja, no va a tener la recompensa o el provecho de la cosecha. Si él deja el camino o lo que va a sembrar a medio sembrar, o no se preocupa durante el tiempo de que tiene que crecer y todo eso, no va a haber resultados. Van a salir unos frutos pobres si no hay un arduo trabajo. Entonces el llamado que está haciendo aquí Pablo, o la ilustración que le está mostrando Pablo a Timoteo es trabaja, trabaja.
¿Cómo debe esforzarse entonces? ¿Cómo debe perseverar? Como un labrador, con trabajo firme, duro, que cueste, sacrificio personal. Y Pablo también sabía eso. Recuerdan también que Pablo en una vez dice en Primera de Corintios no sé cuánto, dice, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Se acuerdan cuando él dijo eso? Porque él trabajaba. Si él no hubiera trabajado, a lo mejor no había llegado el Evangelio tan lejos como llegó. Pero él trabajó. Y dice él, he trabajado más que todos ellos. No creyéndose, aquí vengo yo, Pablo, no. Porque dice, pero no yo. Y aquí viene lo mismo. Sino la gracia de Dios. Ahí está tomando lo mismo. Todo va unido. En la gracia de Dios, Pablo trabajó fuerte y duro y en sacrificio constante. Siguiendo, está el atleta, que está en el versículo anterior, el versículo 5. No fui yo. ¿Está apagado? Sí. Ya, ahí. Versículo 5 entonces dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí le está dando entonces otra ilustración. ¿Qué está demostrando con esto? Que el atleta debe tener una continua preparación para lo que va a hacer. Y eso requiere disciplina. Entonces lo que le está llamando Pablo aquí es el llamado a la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Es poder ordenarse y ser constante en lo que se está haciendo o lo que se está preparando. Si yo como atleta me voy a preparar para correr en un año más, todo este año yo debo disciplinarme, tener un horario de levantada, un horario de comida, un horario de ejercicio, todo como reloj, para que el cuerpo quede funcionando bien para la presentación que va a hacer en la carrera o en lo que tenga que hacer. Pero debe haber disciplina, debe haber orden, porque si hay flojera en ese tiempo, en que un día diga, no, hoy día no, porque estoy cansado, ya va a tener un punto menos porque no va a funcionar bien el organismo. El llamado entonces es a la disciplina, pero también dice, no es coronado sino lucha legítimamente, o sea, tiene que hacerlo correctamente, no como él quiera. Y eso le está diciendo Pablo, Timoteo, no es como tú quieras, no es como tus reglas, es como está en la palabra. Ahí debe pasarte. Legítimamente, como los atletas corren legítimamente para correr cierta cantidad de metros con las reglas que están puestas en las competencias, sin salirse de eso. Porque si sale de eso, incurre en una transgresión y no puede ser coronado porque no cumplió las reglas. Lo mismo para nosotros. Para servir correctamente, debemos disciplinarnos. Y a veces es difícil. Hoy en día no voy a leer, no, porque estoy cansado. Nos pasa. Y dejamos cosas de lado. Pero debemos ordenarnos. Y van a haber tiempos que no tenemos ganas de leer un capítulo, de orar, porque estamos en este cuerpo que tiene emociones, como le decía, arriba, abajo, y a veces vamos a estar abajo y no tengo ganas. Pero si hay disciplina, nos podemos ordenar y nosotros controlar, porque ya Dios nos dio dominio sobre nuestro cuerpo. El atleta entonces debe correr legítimamente. No es como nosotros pensamos. Hoy en día se ve como cierto cristianismo en general, cuando por ejemplo alguien está enfermo,
pide oración, hagamos cadena de oración, y en general como se siente como un cierto aire de cristianismo, en el sentido de que cada uno cree en Dios, pero a su manera. Pero ese no es el Dios verdadero, porque no es el Dios de la Biblia. Entonces, no hay que engañarse cuando formamos nuestro propio Dios con minúscula en nuestra mente y creemos estar agradándole a ese Dios, porque creemos a través de nuestras reglas, lo que nosotros decimos que es Dios y que nosotros decimos Dios hace esto, Dios hace esto otro, basado en lo que nosotros pensamos solamente y en la cultura que nos rodea. Si nos basamos en eso, no es nuestro verdadero Dios. Debemos basarnos siempre en su palabra para correr legítimamente. Pablo le dice, aquí están los fundamentos, tú lo oíste de mí, frente a testigos. Esto es real, esto es lo verdadero, esto es lo que debe seguir, y es su palabra. Hoy en día hay muchos corrientes que tergiversan la palabra, que toman un versículo, lo sacan de donde está y pueden crear otra doctrina, y así se va tergiversando lo que está enseñando aquí el Señor. Y Dios nos ayude para que siempre estemos pendientes de su palabra. Por eso, leer un capítulo diario, como lo estamos haciendo, es esencial para que su palabra haga vida en nosotros y nos basemos en eso, en su palabra, no en lo que nosotros pensemos, no en lo que nosotros podamos leer por ahí, sino que lo que leamos en su palabra. Ahí debemos basarnos, ahí debemos concentrarnos, ahí debemos disciplinarnos. Y la meta es esa, que podamos disciplinarnos así, tomar un horario, decir, no, esta hora va a ser para leer, pase lo que pase. Si nos ordenamos así, podemos tener esta disciplina y estar leyendo, estar orando, pero dejar ese tiempo, acordar ese tiempo y que sea una meta para ti. Dice entonces el siguiente ejemplo que está en el versículo 3, que aquí nuevamente dice, tú pues, pero tú sufre, ¿cómo? ¿Para qué venimos al camino del Señor? ¿Para sufrir? Aquí está diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La siguiente ilustración entonces es el soldado. Un soldado real. Pero vamos a ver algunos detalles. Primero está diciendo sufre, penalidad, o sea, prepárate. Como soldado vas a sufrir. Pero es que no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir, pero está diciendo, tú eres un soldado. Estás dispuesto para sufrir. Estás aquí en este camino, voy a la guerra porque voy a sufrir. Pero, dice, tú puedes sufrir penalidades como soldado. No dice como soldado, dice como buen soldado de Jesucristo. No cualquier soldado. No cualquier soldado. Hay soldados que están ahí porque ganan dinero, pero no porque sean reales soldados que van a servir. Porque dice el versículo siguiente, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ese es el verdadero soldado, el que está agradando al que lo tomó por soldado. ¿Qué llamado está haciendo aquí Pablo? Entonces, hay una lucha constante. Hoy día estamos viendo esta enfermedad, esta pandemia. Estamos con casos extremadamente altos hoy en día y a veces nos preocupamos de eso. Y es normal. Pero se nos olvida que hay otra pandemia que está en nosotros, que nacemos con ella, y es la pandemia del pecado.
Lamentablemente estamos con el pecado siempre, siempre, siempre. Recibimos al Señor y todo, el Señor nos lava, nos perdona, pero el pecado, nuestra naturaleza, está ahí, siempre. Yo tengo una ilustración, no sé si está correcta, pero yo lo veo como el polvo. Uno limpia el auto, terminó de limpiarlo y ya tiene una capita de polvo. Siempre hay polvo. Siempre limpiamos los muebles y después hay polvo. Todos los días hay polvo. En nuestra vida siempre hay pecado. Pero lo importante es limpiar. Limpiar. Y esa es la lucha. Y a veces no tenemos conciencia de pecado. Porque no sabemos, a veces las cosas, o incluso más grave aún, a veces sabemos que hay cosas que son pecados, pero como el atleta ponemos nuestras reglas y decimos, bueno, sí es pecado, pero el Señor sabe y Él me perdona. No es la forma, hay una lucha, hay una guerra. Y no es una guerra suave, es fuerte. Y debemos tener esta actitud de soldado, de guerrero. Vamos a combatir contra nosotros mismos. Dice, de nuestra propia concupiscencia, ahí aparece. Está en nosotros, está en las tentaciones, está en todos lados, pero a veces no lo vemos y estamos relajados. Dice, buen soldado. El buen soldado no se toma un tiempo, el buen soldado no hace una pausa, porque está ahí en primera línea. Ese soldado está hablando, el que está en primera línea, el que está en la guerra. Si alguien se despista, ¿qué va a pasar? Está en la primera línea. Lo más probable es que le llegue algún dardo del enemigo. Lo más probable, si se descuida, hay que estar atentos siempre, porque estamos en guerra y el enemigo es fuerte. Y la actitud es guerrear. Guerrear, firme contra el pecado. El pecado es fuerte y debemos luchar contra él. ¿Quién es el comandante que nos toma como soldados? ¿Quién es? Es Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Hay un versículo que también está en Josué, yo lo anoté aquí, que en Josué 5, que se le aparece, no vamos a entrar en todo el camino, pero ahí se le aparece un personaje y él se reconoce y le dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. Entonces, quien nos toma es Él. Y a quien vamos a agradar es a Él. Ya no somos nosotros. Dice el Señor, el que quiera seguirme, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo. Hay sacrificio personal. Jesucristo es el comandante. El soldado espera sufrir. Él está ahí porque sabe que algo le puede llegar, pero está ahí, a la lucha, con su compañero, constante, fuerte, atento, con fuerza. Hay que luchar, hay que servir, hay que ayudar al comandante. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Seamos fieles en esto y en reconocer de que estamos en una guerra. El otro día vimos una película ahí en la casa, a lo mejor usted la ha visto, se llama A Prueba de Fuego, muy bonita la película. No la voy a contar, pero ya es vieja, así que le voy a contar un pedacito. Es un matrimonio, la cosa que el marido en este caso tenía un problema con la pornografía. Y bueno, cuento corto, él toma la decisión de romper el computador, en este caso que él tenía, porque eso lo llevaba a caer en la pornografía. Pero él lo rompe, él toma esa decisión. Entonces hay que tomar decisiones drásticas, duras, para vencer al pecado. Entonces si hay algo que te tiene amarrado, si hay algo que no puedes soltar, decisiones drásticas, decisiones duras, decisiones fuertes, pero hay que dar el paso para dejar eso atrás, para desligarse de eso, porque nos hace daño, porque nos perjudica,
porque nos enferma y porque no nos hace agradar al Señor, que es quien nos ha tomado como soldados. Entonces vamos armando todo esto que está diciendo Pablo a Timoteo. Un labrador que trabaja duro, un atleta que es disciplinado, un soldado que va a la guerra, que es constante en estar pendiente de la lucha, de la batalla, de esta lucha contra el pecado. Y ya con estas 3 ilustraciones ya Timoteo va entendiendo para dónde va la cosa. Dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí, por lo menos yo pensé en el 1 por 1. Enseña a otros. Si bien está diciendo a hombres fieles, que está diciendo a hombres creyentes para que continúen con la misma labor, porque si pensamos bien, todo esto viene desde el apostolado hasta los días de ahora. Siempre alguien le entregó a alguien, a otro personaje, y ese personaje le entregó a otro, y así se fue expandiendo el Evangelio hasta que lo conocimos hoy, y por misericordia del Señor conocemos su palabra, la tenemos aquí. Pero hay una cadena donde se va enseñando al que va detrás de nosotros. Pero también hay que enseñar al que no cree, para que también pueda creer, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero esa es la tarea, seguir con esta, como las carreras esas donde se pasan, ¿cómo se llama esa cosa? Bueno, eso. Bueno, eso. Cuando van corriendo y le pasan la cosita, bueno, eso es enseñar, entregar lo que sabemos, entregar lo que el Señor nos ha dado a nosotros, entregarlo a otro para que también pueda continuar con esta carrera. Ese es el llamado que le está diciendo Pablo. Pero hay un detalle aquí. Dice, esto encarga a hombres fieles. Fieles. Y yo me recordaba del devocional que para ver de la otra parte, como fue el devocional del día jueves, que hacía ver el pasaje desde otra visión, en el sentido de que aquí está diciendo hombres fieles. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Somos fieles? Está bien, ellos son los que van a ser enseñados, los hombres fieles. Y uniendo el capítulo 1 con el capítulo 2, ya pude entender por qué Pablo le está diciendo esto, porque dice en el versículo 15 del capítulo 1, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Lo abandonaron, no eran fieles. Por eso cuando empieza el capítulo 2, que él está continuando la carta, él no puso capítulo 2 ahí, él continúa la carta y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate y enseña a hombres fieles. Seamos fieles en colaborar, en servir, en enseñar, en ayudar a nuestro hermano, pero seamos fieles. Y así podamos optar a que también nos enseñen esta verdad, la palabra de verdad, que sean idóneos, que estén en la misma dirección, que tengan la misma finalidad, llevar este evangelio adelante. Guardar y enseñar su palabra. Eso lo está diciendo a Timoteo. Ya tenemos entonces todas estas ilustraciones que le está dando Pablo a Timoteo. Ahora las vamos a ordenar como Pablo las escribió. Primero, como un maestro que le va a enseñar a hombres fieles. Luego, como soldado. Luego, como un atleta. Luego, como un labrador. El común denominador es trabajar. No estamos aquí para descansar. Moisés estuvo ahí en Egipto relajado, pero no recibió nada hasta que estuvo ¿dónde? En el desierto. Ahí. Y terminamos el versículo 7, donde dice, considera lo que digo y el Señor te dé
entendimiento en todo. O sea, estas ilustraciones que te estoy dando, considéralas. También es imperativo. Piensa en ello. Y lo que no entiendas, el Señor te lo va a revelar. El Señor te lo va a enseñar. A través siempre de su palabra. Y ese es el llamado también para nosotros. Esfuérzate. Sigue adelante. El camino es difícil. En nuestra cultura general del cristianismo se dice, venga a Cristo y aquí va a ser feliz, aquí se acabaron sus problemas, aquí va a tener bienestar económico. Y así es el llamado que se hace generalmente para que conozcan al Señor. Se acaban tus problemas, se acaban tus depresiones, puedes ser feliz, puedes tener paz, pero nadie dice, ven a Cristo a luchar. Ven a Cristo y vas a tener que sufrir. Nadie dice eso, porque eso nos llama. Y a veces basamos nuestro cristianismo en eso, de que Dios es nuestro sirviente, que nos falta algo y le decimos, Señor, me falta esto. Señor, ayúdame en esto. El Señor es nuestro Dios y Él es soberano sobre nosotros. Y si Él permite que pasen dificultades, Él la permite. Y a Él sigue siendo siempre la gloria, a pesar de todo lo que nos pase. Van a venir enfermedades, porque también se dice eso, que al conocer al Señor, el Señor no vamos a tener enfermedades. Y se nos olvida que estamos en un cuerpo que también puede recibir virus, puede tener problemas, y es lo natural. Pero debemos aceptar todo lo que venga, pero siempre afirmado de su gracia. Y si el Señor lo permite, amén, lo permite. Pero sigamos, esfuérzate, esfuérzate. El camino aún no termina. Aquí no hay una edad que diga, no, yo ya, como cuando uno sale de su estudio, no, yo ya terminé y voy a ejercer. No, aquí se aprende hasta siempre, hasta el final. No hay un día que podamos decir, no, yo ya conozco todo. No. Cada vez que aprendemos algo es como que menos sabemos, una cosa así. Como que nos damos cuenta de que nos falta tanto por aprender. Porque así es Dios, es eterno. Y nuestra meta es hasta allá, hasta allá. Así que eso quería compartir con ustedes, hermanos. Esforcémonos. Hay camino. Hay que seguir luchando. Hay que seguir. Nos desanimamos, todos pasamos por desánimo. Todos. Todos pasamos por pereza, donde nos da flojera a veces hacer ciertas cosas. Pero sigamos, sigamos esforzándonos, esforzándonos. No esperando sentados, pasivos, en que Dios pueda movernos. No es lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo, trabaja, esfuérzate. ¿En qué? En la gracia. Ya la tienes. Tienes que ponerte a trabajar para que veas esa gracia en ti. Eso quería compartir con ustedes. Oremos, hermanos, para terminar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Y perdónanos, Señor, si es que no hemos sido fieles, si es que ha habido pereza en nosotros, si es que ha habido desánimo que te ha ofendido. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Necesitamos de ti. Pero gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da aliento, nos enseña y nos da fuerza, Señor. Las fuerzas las tenemos ahí en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a someternos a ella, a entregarnos a ella y que podamos esforzarnos, trabajar, servir, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de nuestro desánimo, a pesar de las enfermedades, a pesar de cualquier acontecimiento que esté sucediendo, Señor. Esforcémonos, Señor, ayúdanos
para que tu fuerza esté en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.